Capítulo 8. Que inicie la invasión. Ciudad A. Lo que alguna vez fue el corazón de la Asociación de Héroes, el lugar más seguro, hogar de los héroes clase S, estaba a punto de cambiar para siempre. El aire vibró con una energía antinatural, y con un crujido desgarrador, un portal de luz verde iridiscente se abrió en medio de las instalaciones principales. De él emergieron, con pasos resonantes que hacían temblar el acero y el hormigón, las figuras colosales de Red Hulk, Spider-Man Gamma y la Antorcha Humana Gamma. Tras ellos, una horda de mutados Gamma, con sus pieles verdosas y ojos vacíos, pululaba, estabilizando el área alrededor del portal mientras el domo Gamma comenzaba a expandirse rápidamente, tiñendo el ambiente con una luz enfermiza. «Es hora de afianzar nuestra posición», murmuró el hombre absorbente, su voz grave y resonante, aunque con una inusual calma mientras se adelantaba. Sin dudarlo un instante, extendió sus gigantescas manos y tocó el suelo de la base. Con un movimiento sobrenatural, su cuerpo se fundió con el concreto y el acero, expandiéndose como una marea verde, transformando el mismo edificio en parte de su forma, prometiendo solidificar la cabeza de playa de la invasión. Casi al instante, las estridentes alarmas de seguridad de la Asociación de Héroes comenzaron a sonar con urgencia desesperada. Una voz, inicialmente calmada pero rápidamente teñida de pánico, resonó por todo el complejo. «Atención a todos. Deben evacuar inmediatamente. Monstruos con radiación están atacando. Repito, todos evacuar». Pero el mensaje se silenció abruptamente, ahogado por gritos de terror y confusión. La gente empezó a correr en todas direcciones, una marea de empleados, científicos y héroes de menor rango presas del pánico. En medio del caos, héroes de clase A y B que se encontraban en la sede, algunos en sus descansos, otros en trámites burocráticos, se lanzaron valientemente hacia los intrusos. Habían jurado proteger a la humanidad, y no retrocederían, ni siquiera ante una amenaza tan alienígena. Red Hulk, observando a la docena de héroes que se atrevían a enfrentarlos, soltó una risa gutural. «Vaya, vaya. Interesante», murmuró con desdén. «¿Qué te parece este mundo, Red Hulk?», preguntó Spider-Man Gamma, su voz distorsionada por la mutación, mientras sus múltiples ojos observaban el pánico humano. «Parece que los débiles huyen como ratas. Este mundo es peculiar, tiene un tipo de resistencia diferente, pero me pregunto si sus héroes también lo tendrán», replicó la Antorcha Humana Gamma, su cuerpo ardiendo con una llama gamma que hacía crepitar el aire. Red Hulk se cruzó de brazos, una expresión de perplejidad cruzando sus rasgos mutados. «No. Lo interesante es que estos héroes aún no se han infectado por completo. Míralos. Están dentro del domo Gamma desde hace minutos, y aún conservan su forma». Su voz denotaba una genuina curiosidad, una rareza en su brutalidad habitual. «Los humanos de este mundo tienen mayor resistencia al domo. Logran sobrevivir unos pocos minutos dentro del domo antes de sucumbir. Es una anomalía». Otros universos caían al instante. El hombre absorbente, ahora una parte del suelo, con su rostro emergiendo de la materia sólida, añadió con una voz que vibraba desde las entrañas de la base. «Interesante, sí. Demostrarán ser juguetes más resistentes. Pero la perfección es inevitable. Ya podemos sentir a los más fuertes, los clase S, esparcidos por sus ciudades. Esto apenas comienza. Permanezcan juntos». La docena de héroes, con sus trajes rasgados y sus propias habilidades activadas, se mantuvieron firmes frente a la vanguardia de los invasores. La determinación en sus ojos, a pesar del miedo, era innegable. La invasión había comenzado, y la Asociación de Héroes estaba en la primera línea.
En el corazón de la Asociación de Héroes, ahora un laberinto de escombros y metal retorcido por los enfrentamientos iniciales, Red Hulk, Spider-Man Gamma y la Antorcha Humana Gamma se alzaban triunfantes. A sus pies, arrodillados y gravemente heridos, estaban Zombie-Man y el Niño Emperador. La joven mente prodigiosa del Niño Emperador intentaba procesar la devastación, mientras Zombie-Man, con su capacidad de regeneración al límite, miraba a los seres Gamma con una mezcla de horror y una extraña fascinación. «Espera, ¿qué me está pasando?», murmuró el Niño Emperador, su voz llena de angustia, mientras caía al suelo y se agarraba la cabeza. Un dolor agudo lo atravesaba, y su piel comenzó a adquirir un tono verdoso enfermizo, sus músculos se tensaban de forma antinatural. Zombie-Man, por un instante, se distrajo con la agonía de su compañero. Fue un error fatal. Spider-Hulk aprovechó la oportunidad, asestándole un golpe brutal que desmayó al héroe inmortal, comenzando su propio proceso de transformación. Red Hulk observó el sufrimiento del Niño Emperador con una curiosidad científica, una rareza en su brutalidad. Interesante. Los humanos de este mundo tienen mayor resistencia al domo. Logran sobrevivir unos pocos minutos dentro del domo para luego sucumbir. Mientras hablaba, el cráneo del Niño Emperador empezó a hincharse grotescamente, sus ojos se tornaban de un verde brillante y sus gritos se volvían más agudos y desgarradores. «¡Oh, rayos!», exclamó el Niño Emperador, el terror invadiéndolo mientras en su mente aparecía la imagen ominosa del líder, su voluntad siendo aplastada. En un instante final y horrible, con un estallido húmedo y espantoso, la cabeza del Niño Emperador explotó. La materia cerebral y la sangre mancharon los escombros y a los pocos héroes cercanos que aún estaban conscientes, un testimonio brutal del rechazo total de su cuerpo a la perfección Gamma. Su cadáver, sin cabeza, se convulsionó por unos segundos antes de caer inerte. El hombre absorbente, con su rostro emergiendo de la materia sólida de la base, observó el espectáculo con una mezcla de sorpresa y macabra fascinación. «Parece que no todos pueden recibir bien el domo y su cuerpo lo rechaza», dedujo Red Hulk, impasible, mientras observaba cómo del cuerpo sin cabeza del Niño Emperador, miles de pequeños seres, como diminutos virus con ojos verdes brillantes, empezaban a salir, dándole una apariencia siniestra. «Y jaja. Se ve horrible este hombre», rió el hombre absorbente, su voz retumbando desde el suelo, mientras veía como Zombie-Man, ahora con los ojos verdes de la mutación Gamma, se miraba. Y partes de sus manos comenzaban a desprenderse para crear más de sí mismo. «Sin duda servirá. Será valioso para nuestras filas», afirmó Spider-Man Gamma, con una voz cargada de frialdad. «Pronto este mundo caerá ante las manos del líder», exclamó Red Hulk, una burla triunfante en su voz. El domo Gamma continuó su inexorable expansión, cubriendo por completo Ciudad A, devorando sus edificios y a la mayoría de los héroes que se habían quedado a combatir. La invasión apenas comenzaba. La alarma resuena, reacciones de los héroes clase S dispersos. Mientras el caos se desataba en la Asociación de Héroes y el domo Gamma comenzaba a engullir Ciudad A, la señal de alarma de emergencia, una sirena incesante y el mensaje cortado se propagó por toda la red de comunicación de la asociación. Cada héroe clase S, sin importar su ubicación o sus actividades, recibió el aviso. La catástrofe que se cernía sobre Ciudad A era innegable, y la amenaza, sin precedentes. En el sereno dojo de Ciudad Z, el maestro Van, o Silverfang, recibía el mensaje a través de un comunicador de pulsera. Su rostro, surcado por las arrugas de innumerables batallas y años de disciplina, adoptó un semblante grave. El sonido de la alarma no era una sorpresa, sino una confirmación de lo que sus instintos le decían desde hacía horas, una perturbación masiva se gestaba. «Esto será cansado», murmuró Van, su voz un suspiro apenas audible, más para sí mismo que para el aire. No era el cansancio de un anciano,
sino la fatiga de un guerrero que sabe que la verdadera prueba apenas comienza. La constante aparición de amenazas, el caso de Garou, su antiguo alumno que había estado atacando Dojo, a veces desearía que Garou sea más como su hermano, y ahora esto, la paz era una quimera esquiva. Lentamente, se puso de pie, su postura ya no relajada, sino cargada con la promesa de una fuerza explosiva. Se anudó un viejo cinturón y ajustó su kimono de artes marciales, sus ojos penetrantes ya evaluando la mejor ruta hacia el epicentro de la crisis. La disciplina era su ancla en el caos. En la casa de Metal Bat, un ruidoso drama familiar se desarrollaba. Metal Bat intentaba tomar su bate de metal envuelto en cadenas, su expresión ya tensa, mientras su hermana menor, Senko, lo miraba con un puchero furioso, a punto de desatar un berrinche digno de un tornado. «Hermano, prometiste que irías conmigo al supermercado», chilló Senko, sus brazos cruzados y un pie golpeando el suelo rítmicamente. La alarma de fondo, que para Metal Bat era un llamado a la acción inmediata, para Senko era solo una irritante interrupción de sus planes de dulces y cómics. «No te preocupes, Senko, volveré en una hora, lo prometo», dijo Metal Bat, forzando una sonrisa tierna que no llegaba a sus ojos. Por dentro, estaba furioso por la llamada de la asociación. No por el peligro, sino porque siempre llegaba en el peor momento, interrumpiendo sus pocos instantes de paz familiar. Su deber de héroe chocaba constantemente con su papel de hermano mayor protector. Con un último apretón a la cabeza de Senko, se lanzó por la puerta, su bate ya silbando amenazadoramente en el aire. La asociación no lo había llamado para una charla. En algún gimnasio de Ciudad Q, el sonido de las pesas impactando contra el suelo se detuvo abruptamente. Super Ayoy Darksine, con su piel brillante y musculatura perfecta, y Tantop Master, secándose el sudor con una toalla sobre sus hombros macizos, habían recibido la señal de emergencia en sus comunicadores. «El ejercicio puede esperar», declaró Darksine, su voz profunda y resonante, aunque con una ligera decepción por interrumpir su rutina. Para él, el entrenamiento era tan vital como el combate. «Sí, tienes razón», concordó Tantop Master, asintiendo vigorosamente. Ambos héroes, con su inquebrantable sentido del deber, no dudaron un instante. Su entusiasmo por la lucha contra el mal era tan grande como su pasión por el desarrollo físico. Rápidamente, se enfundaron sus respectivos trajes, sus músculos tensándose, listos para la batalla. Esto era un nuevo tipo de entrenamiento, pensaron, uno que pondría a prueba su resistencia de una manera diferente. En la plaza central de Ciudad Q, el enigmático Watchdog Man, sentado en su pedestal y observando su territorio con su habitual quietud canina, solo inclinó ligeramente su cabeza al escuchar el mensaje de alarma. Sus ojos inexpresivos, ocultos tras su disfraz de perro, no mostraron reacción alguna. «Que se encarguen los demás», pensó, con una indiferencia que solo él podía permitirse. Su responsabilidad era proteger Ciudad Q, su pequeña parcela del mundo. Las amenazas externas, sin importar su escala, eran para los demás héroes. Él permanecería en su puesto, inmutable, un guardián silencioso de su ciudad. No hubo un solo cambio en su postura o en su inmovilidad. En su lujosa residencia de Ciudad N, King, el hombre más fuerte de la Tierra, según el público, estaba cómodamente sentado frente a su gigantesca pantalla, con su consola en las manos. Al escuchar la alarma, el famoso King Engine comenzó a latir con fuerza en su pecho, un ritmo atronador que solo él podía oír, señal de su terror. Sin embargo, su expresión externa permaneció impasible, una máscara de confianza. «Es el momento de jugar mis videojuegos», dijo King con una sonrisa forzada, intentando convencerse a sí mismo de que la amenaza era asunto de otros. Su prioridad, en ese instante, era superar el nivel final de su juego. Sabía que otros héroes de clase S, esos que realmente poseían poderes, se encargarían de la situación.
Él era solo un civil extraordinariamente afortunado en su camuflaje. Mientras estos héroes clase S recibían y procesaban la alarma de diversas maneras, la situación se volvía crítica para otros. En su laboratorio subterráneo, Metal Knight, también conocido como Bofoy, era un torbellino de actividad. Decenas de pantallas frente a él parpadeaban con datos, análisis de energía desconocida y lecturas de alta radiación provenientes de Ciudad A. Su rostro, inexpresivo y serio, se mantuvo en su posición habitual. Radiación gamma. Origen desconocido. El patrón de expansión es consistente con una anomalía multiversal detectada hace tiempo. Murmuró Metal Knight para sí mismo, sus dedos moviéndose a velocidades inhumanas sobre los teclados. Esto excede la capacidad de las unidades estándar. Preparando protocolos de contención clase Omega. La humanidad no se dará cuenta de lo que se enfrenta hasta que sea demasiado tarde. Es un nuevo enemigo, y mi arsenal no está diseñado para esto. La alarma no lo tomó por sorpresa, sino que confirmó sus peores temores. Ya estaba trabajando en la respuesta, su mente brillante procesando soluciones más allá de la fuerza bruta. En algún lugar de Ciudad A, donde los primeros tentáculos del domo gamma ya se hacían sentir, Flashy Flash, el héroe de la velocidad, había respondido a la alarma con su habitual rapidez. Se movía entre los edificios con una velocidad que apenas el ojo podía seguir, sus ojos entrenados escaneando el entorno en busca de la amenaza. Había presenciado los primeros signos de la mutación en algunos héroes de clase A y B, y la visión de sus compañeros transformados era perturbadora. ¿Radiación? ¿Monstruos que aparecen de la nada? Su voz era un susurro rápido, mientras esquivaba un ataque de un mutado gamma recién convertido. Esto es diferente a cualquier cosa que haya enfrentado. Demasiado lento. Necesito más información. Flashy Flash era la encarnación de la velocidad y la eficiencia. No tenía tiempo para la sorpresa, solo para la acción. Sin embargo, la naturaleza insidiosa de la radiación gamma y la forma en que los mutados se comportaban, impulsados por una voluntad ajena, lo hizo detenerse por un microsegundo. Una leve punzada de preocupación cruzó su rostro, una emoción rara en él. La velocidad no siempre podía vencer lo inevitable. Mientras estos héroes clase S recibían y procesaban la alarma de diversas maneras, muchos otros ya se habían visto envueltos en la catástrofe. Varios héroes clase S que se encontraban presentes en la sede de la asociación en Ciudad A fueron inmediatamente atrapados por el domo gamma. Su destino fue rápido y brutal, se unieron a las filas de los mutados del líder, convirtiéndose en monstruos retorcidos de piel verde y ojos vacíos, un testimonio sombrío de la velocidad y eficiencia de la invasión. Sus gritos fueron silenciados, sus voluntades quebradas, sus cuerpos convertidos en nuevas armas para el Imperio Gamma. La arrogancia del líder y el espectro de su miedo. En algún rincón del multiverso, en un plano de existencia que desafiaba la comprensión humana y las leyes de la física conocidas, el líder flotaba inmaculadamente en su santuario de pensamiento. No era un lugar, sino una manifestación de su propia mente infinita, un vacío adornado con proyecciones de energía gamma pura que parpadeaban con los datos de incontables realidades. Las pantallas, pulsantes con luz verdosa, le mostraban simultáneamente los acontecimientos en el universo de My Hero Academia, donde la resistencia de Hulk y Ojo de Halcón aún era una molesta espina, y en el universo de One Punch Man, donde la invasión gamma de Ciudad A se desarrollaba con una eficiencia brutal. A su lado, la figura imponente de Abominación, ahora completamente restaurada y revestida con una armadura ceremonial de bioenergía gamma, le presentaba sus informes con la devoción absoluta de un fanático. La contención en el universo de los héroes ha sido casi total, líder, informó Abominación, su voz un gruñido profundo, casi reverencial. Pero, Banner, ese ser sigue siendo un problema. Su resistencia es anómala. Un dolor de cabeza persistente, una aguja irritante en la perfección que usted busca.
Ha logrado rescatar a algunos y su terquedad es inusual. El líder soltó una risa condescendiente, una cascada de sonido que resonaba con el eco de la omnipotencia. Su cerebro, que pulsaba con una luz verdosa brillante bajo su cráneo translúcido, se expandió ligeramente. Hulk. Un salvaje. Una mera masa de músculo y furia. Un inconveniente, sí, pero insignificante en el gran esquema de mi obra. Su fuerza bruta es predecible, sus reacciones son instintivas, primitivas. Es solo cuestión de tiempo antes de que su furia se quiebre ante mi lógica inquebrantable. Lo he derrotado en incontables realidades, abominación, y lo haré de nuevo. A él y a cualquiera que se atreva a interponerse en mi camino hacia la armonía multiversal. Son meras variables en una ecuación que ya he resuelto. Abominación dudó, su mirada fija en las proyecciones fluctuantes que mostraban la escala inmensa del multiverso, realidades girando como canicas infinitas. La vastedad era abrumadora, incluso para él. Líder, el multiverso es vasto. Demasiado vasto. Hay seres fuera de la comprensión. Entidades que trascienden el poder gamma, seres con poderes que desafían toda lógica y clasificación. Si por algún infortunio cósmico, nos encontramos con uno de ellos, una entidad no clasificada, no predecible, podríamos perder. El riesgo es demasiado grande para su perfección, líder. La sonrisa del líder se amplió, cargada de una arrogancia fría y absoluta, una burla apenas contenida. La luz gamma de su mente se intensificó, proyectando un aura de superioridad intelectual. ¿Perder, abominación? Yo. Se burló, su voz impregnada de una confianza tan inmensa que era casi tan aterradora como su poder. No existe poder en la creación que no pueda analizar, comprender, catalogar y, eventualmente, dominar. La debilidad es la ignorancia, la falta de datos, la incapacidad de prever. Y mi intelecto es infinito, mi comprensión universal. He desmantelado dioses, he reestructurado realidades, he traído orden al caos. No hay una entidad no clasificada que no termine bajo mi pulgar. Solo hay una única entidad en toda la existencia, en todas las realidades que he explorado, a la que le tengo algún respeto. Algo parecido al miedo, si esa emoción tan primitiva aún pudiera afectarme. Una imagen holográfica parpadeó y se materializó con una nitidez escalofriante en una de las pantallas principales del santuario del líder. No era una criatura de carne y hueso, ni de energía mutada, sino una manifestación de puro terror cósmico. Era una calavera flameante en un azul intenso y fantasmal, su rostro óseo y calcinado, pero con un aura de poder ancestral y una malevolencia fría que parecía absorber la luz a su alrededor. Una capucha oscura y desgastada, como tejida con sombras, cubría su cabeza, y un saco negro raído, jirones de oscuridad, caía sobre su forma etérea, casi espectral. En sus manos huesudas y llameantes, portaba dos hachas de guerra forjadas en llamas azules, las cuales no parecían armas, sino extensiones de su propia voluntad. Capaces de cortar el propio tejido de la realidad y desgarrar dimensiones. Era espectro. Solo a él. A espectro. Y no por su poder bruto, que es inmenso, sino por su naturaleza intrínseca. Es una fuerza de aniquilación, un heraldo de la desintegración que devora la esperanza y la misma existencia de los universos. Una anomalía que no busca conquistar, sino consumir. Pero él es un agente del caos, abominación, no de la conquista. Sus métodos son erráticos, su aparición impredecible, su objetivo la destrucción sin propósito. Mientras él no interfiera directamente en mi perfección o en mi proceso de armonización universal, el líder se encogió de hombros, con un aire de indiferencia calculada, como si discutiera un mero inconveniente burocrático. Su presencia, aunque inquietante, no representa un impedimento para mi visión.
La mirada del líder volvió a las imágenes de la invasión en Ciudad A, sus ojos brillando con una ambición ilimitada, su mente ya procesando los siguientes pasos. Por ahora, tenemos mundos que reclamar. El camino hacia la perfección es largo, pero cada paso nos acerca a la sinfonía de la armonía universal. El subterráneo se agita, la oportunidad de los monstruos. Mientras el domo gamma se asentaba sobre Ciudad A, transformándola en un paisaje alienígena de tonos esmeralda, y el caos se desataba en la superficie, en las profundidades abisales del subsuelo. La asociación de monstruos servía con una anticipación impaciente. La gran sala de reuniones, un espacio cavernoso y sombrío esculpido en la roca viva, estaba llena hasta el borde con una horda variopinta de seres grotescos y poderosos. Criaturas de todas las formas y tamaños, desde la corpulenta figura de Gams hasta la enjuta y nerviosa de Nian, pasando por los amenazantes Centipede Elder y Black Sperm en su forma base. Esperaban las órdenes de sus líderes. Sobre un trono orgánico y retorcido, la imponente figura de Orochi, el rey de los monstruos, se alzaba, su aura opresiva llenando el aire. A su lado, flotando y con sus múltiples ojos parpadeando con una mezcla de excitación y astucia, estaba Gyoro, la mente maestra. En una pantalla gigante, que mostraba una vista en tiempo real de la devastación en la superficie de Ciudad A, la asociación de héroes ardía, y el domo gamma crecía, un vórtice verde que consumía todo a su paso. Escuchen, mis valientes. He convocado a todos los ejecutivos y a los monstruos de más alto nivel para un anuncio crucial. La voz de Gyoro resonó en la caverna, amplificada por alguna extraña resonancia. La situación en la superficie ha cambiado drásticamente. Las pantallas parpadearon, mostrando imágenes inquietantes, héroes clase A y B siendo envueltos por una extraña niebla verde. Sus cuerpos contorsionándose en mutaciones grotescas antes de transformarse en cáscaras vacías de sí mismos, de piel verdosa y ojos vacíos, que luego se unían a las filas de un ejército alienígena. Se vieron fragmentos de la sede de la Asociación de Héroes, ahora una ruina humeante y perforada por el domo. Con apenas un puñado de valientes héroes clase S y algunos desesperados clase C defendiendo las últimas posiciones, visiblemente superados en número y en poder. Como pueden ver, continuó Gyoro, con un tono de triunfo apenas velado, una nueva fuerza ha aparecido. Una energía que ellos llaman gamma está barriendo las ciudades, transformando a los humanos en lo que denominan seres gamma, criaturas sin voluntad propia, pero con un poder destructivo considerable. La asociación de héroes está casi destruida. Sus principales fuerzas, los clase S y algunos desesperados clase C, son lo único que queda entre esta nueva amenaza y la aniquilación total de la humanidad. Un murmullo de emoción y exultación recorrió la sala. La caída de los héroes era música para los oídos de los monstruos. Entonces, la voz de Black Sperm, aguda y llena de su característica impaciencia, rompió el silencio. Gyoro, si esta energía es tan potente, ¿no podría afectarnos a nosotros también? ¿Podría esta perfección gamma convertirnos en algo que no somos? Gyoro giró uno de sus ojos hacia Black Sperm, una sonrisa sutil formándose en su masa carnosa. Una pregunta pertinente, Black Sperm. Y la he considerado. He enviado varios de mis drones de reconocimiento, construidos con materiales orgánicos y tecnológicos, para observar la situación de cerca, incluso a través de los perímetros del domo gamma. Y ni uno solo de ellos ha sido afectado. Ni un ápice de la radiación los ha transformado o ha interferido con sus sistemas. Hizo una pausa para el efecto, sus ojos brillando con una deducción atrevida. Mi hipótesis es que la naturaleza misma de un monstruo, la esencia de nuestra existencia como seres nacidos del caos y la voluntad, nos hace inmunes a esta perfección gamma. Su energía parece buscar la perfección o la transformación en seres que carecen de la verdadera monstruosidad inherente que nosotros poseemos. O quizás, simplemente somos incompatibles.
Inmutables. Superiores. Un rugido de aprobación estalló entre la horda de monstruos. La idea de que ellos, los seres de la asociación de monstruos, fueran intrínsecamente inmunes a esta nueva amenaza alienígena, mientras los héroes caían como moscas, les infundió una confianza desmesurada. Esto es el destino. La providencia. Gritó Gyoro, alzando uno de sus tentáculos. Y mientras estos intrusos y los últimos héroes se aniquilan mutuamente, las ciudades quedarán indefensas. Este es el momento perfecto para que la asociación de monstruos, los verdaderos depredadores de este mundo, emerja y reclame lo que es suyo por derecho. Orochi, en su trono, asintió lentamente, su mirada profunda e inescrutable. Que así sea. La hora de nuestra supremacía ha llegado. Su voz fue un trueno suave, pero con una autoridad innegable. La sala estalló en vítores y rugidos salvajes. La asociación de monstruos había encontrado su señal. Sin más preámbulos, la horda comenzó a dispersarse, sus miembros dirigiéndose a sus respectivas secciones para prepararse para la inminente salida a la superficie. La guerra entre héroes y la invasión Gamma estaba a punto de convertirse en un conflicto a tres bandas, con la asociación de monstruos creyendo que habían encontrado la oportunidad perfecta para la dominación total. El subterráneo se agita, la oportunidad de los monstruos, sección previa de la asociación de monstruos ya expandida, omitida aquí por brevedad. La sala estalló en vítores y rugidos salvajes. La asociación de monstruos había encontrado su señal. Sin más preámbulos, la horda comenzó a dispersarse, sus miembros dirigiéndose a sus respectivas secciones para prepararse para la inminente salida a la superficie. La guerra entre héroes y la invasión Gamma estaba a punto de convertirse en un conflicto a tres bandas, con la asociación de monstruos creyendo que habían encontrado la oportunidad perfecta para la dominación total. Mientras los ejecutivos y monstruos de alto nivel se retiraban en un torbellino de emoción y preparación, la figura pequeña y humanoide del emperador sin hogar, normalmente altiva y arrogante, se movía entre la multitud con una expresión de pánico absoluto. Sus ojos, antes llenos de crueldad, ahora estaban desorbitados por el terror, y su boca temblaba incontrolablemente. La euforia de sus compañeros monstruos no lograba penetrar el manto de frío horror que lo envolvía. Black Sperm, que se disponía a retirarse para iniciar el despliegue de sus clones, notó la extraña perturbación en su colega. Siempre perspicaz a las debilidades y peculiaridades de los demás, se detuvo y observó al emperador sin hogar, que parecía estar al borde de un colapso nervioso. «Oye, ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? ¿No oíste a Gyoro? Es nuestro momento», dijo Black Sperm, con su tono habitual de burla. Pero el emperador sin hogar no respondió de inmediato. Sus ojos se nublaron, y una imagen se superpuso a la realidad circundante. En medio del discurso eufórico de Gyoro, un parpadeo. Solo un instante. Pero para el emperador sin hogar, fue una eternidad. La caverna sombría de la asociación de monstruos se disolvió, reemplazada por un paisaje de una belleza imposible y etérea. Se encontró de pie en un campo de flores luminosas, sus pétalos iridiscentes brillando con colores que no existían en el espectro visible. Frente a él, suspendida en el aire sobre las flores, flotaba la entidad que él había adorado y de la que había recibido su poder, Dios. No era una forma concreta, sino una presencia abrumadora, una nebulosa de luz dorada y sombras, una fuerza primordial que pulsaba con una energía que empequeñecía todo lo conocido. El emperador sin hogar se postró al instante, el miedo y la reverencia mezclándose en su ser. Dios comenzó a hablar. No eran palabras, sino una sinfonía de tonos, vibraciones y frecuencias incomprensibles para cualquier mente mortal. Era un lenguaje más allá del sonido, que resonaba directamente en el alma. Pero por alguna razón, una conexión que solo el emperador sin hogar poseía, él entendió. El mensaje, a pesar de su complejidad,
era uno simple, un decreto devastador que heló su sangre y quemó su esencia. El mundo está condenado. La voz de Dios, una resonancia que era a la vez un susurro y un grito cósmico, vibró a través de él. El campo de flores se desvaneció, el brillo de Dios se atenuó, y la realidad de la caverna subterránea de la asociación de monstruos regresó con un golpe brutal. El emperador sin hogar se estremeció violentamente, volviendo a la cruda realidad del subsuelo. Su piel estaba empapada en un sudor frío, y sus ojos aún reflejaban el terror de lo que había visto y oído. Miró a Black Sperm, que lo observaba con una impaciencia creciente. No. No es nuestro momento, murmuró el emperador sin hogar, su voz apenas un susurro que chocaba con el ruido de la retirada de los otros monstruos. El líder, esa energía gamma, no es una oportunidad. Es la señal. Se incorporó lentamente, sus ojos aún fijos en el horizonte invisible de su propia desesperación. Tiempos oscuros se acercan, Black Sperm. Mucho más oscuros de lo que podemos imaginar. Esta invasión gamma es solo el inicio. Black Sperm se encogió de hombros, desinteresado por las divagaciones de su compañero. Lo que sea, loco. Yo voy a prepararme para la diversión. Y sin esperar respuesta, se disolvió en miles de esferas que se dirigieron hacia las cámaras de preparación. El emperador sin hogar se quedó solo por un momento, la ominosa advertencia de Dios resonando en su mente, una profecía de condenación que nadie más parecía dispuesto a escuchar. La asociación de monstruos, en su ciego optimismo, se lanzaba de cabeza a una trampa mucho más grande de lo que podían comprender. Convergencia de poder, hacia el corazón del Domo Gamma. 3 horas habían pasado desde que el Domo Gamma engulló por completo Ciudad A, transformándola en un monumento viviente al terror. En ese lapso, la incesante expansión de la radiación no se había detenido. Como una marea esmeralda imparable, el domo había devorado por completo Ciudad B y Ciudad C, sus poblaciones y estructuras ahora subsumidas por la perfección gamma. Sus ciudadanos convertidos en parte del creciente ejército del líder. El mundo, sumido en un pánico sin precedentes, solo podía observar cómo la mancha verde se extendía implacablemente por el mapa. En medio de esta creciente oscuridad, las luces de la esperanza, aunque lejanas, convergían. Lejos de la zona de impacto inicial, en los límites de lo que fue Ciudad M, Genos había encontrado a Van. El joven cyborg, impulsado por una velocidad que superaba la de la mayoría de los vehículos de emergencia, había cubierto distancias asombrosas. Van, con su determinación férrea, había avanzado sin descanso, su mente ya enfocada en la inminente batalla. Su encuentro había sido breve, un cruce de miradas que sellaba una alianza tácita. El domo se expande a un ritmo alarmante, Van, había reportado Genos, sus ojos cibernéticos analizando las proyecciones holográficas en su brazo. Lo sé, había respondido Van, su voz un susurro grave. Mis instintos no me engañan. Esto es peor que cualquier cosa que hayamos enfrentado. Juntos, habían proseguido su camino, la eficiencia metódica de Genos complementando la experiencia y la intuición del anciano maestro. Ahora, se encontraban en las afueras de Ciudad F, una metrópolis que aún no había sido alcanzada por la niebla gamma, pero que ya sentía la sombra de la inminente amenaza. El aire estaba cargado de tensión, las calles evacuadas, la lejanía no disminuía la sensación de que se acercaban a la muerte misma, como Genos había calculado. Este domo hace efecto en 4 minutos, dedujo Genos, mientras sus sistemas analizaban las propiedades de la radiación a distancia, su voz con un matiz de preocupación científica. Después de la exposición inicial, si el individuo sigue consciente, se transformará y será controlado por el líder. Parece que los humanos de este mundo tienen una peculiar resistencia, un pequeño margen antes de sucumbir. Van asintió, su mirada fija en el horizonte teñido de verde.
Su mente, aún procesando los eventos recientes con Garou, encontró una extraña resolución en la magnitud de esta nueva calamidad. Bien, dijo el viejo lobo de guerra, sus músculos tensándose. Entonces no tendré que reprimirme. Mientras se acercaban, el cielo sobre ellos se agitó. Una figura pequeña, pero inconfundible, se acercaba a una velocidad fenomenal, rompiendo la barrera del sonido con cada propulsión. Era Tatsumaki, el tornado del terror, su cabello verde ondeando como una bandera de guerra. Había estado volando sin descanso desde su ubicación inicial, impulsada por una furia y una urgencia crecientes. La visión de las ciudades sumergidas en el domo gamma la había enfurecido hasta el extremo. Tatsumaki se detuvo abruptamente, flotando a pocos metros de Genoshiban, su expresión ceñuda y su voz cortante como el cristal. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Estorban, exclamó, con su habitual arrogancia. Pero había una corriente de preocupación subyacente en su tono. Genos respondió con su pragmatismo robótico. El domo de Ciudadá está expandiéndose a una velocidad alarmante. Si no se detiene, todas las ciudades serán consumidas. Nos dirigimos a la fuente para detenerlo. Tatsumaki resopló, pero sus ojos ya estaban fijos en el domo lejano, su poder psíquico vibrando con intensidad. Pues apresúrense, tortugas. No tengo tiempo para que los débiles se queden atrás. Y con un estallido de energía psíquica, se disparó hacia adelante, dejando a Van y Genos en su estela, su pequeña figura una flecha verde en el cielo crepuscular. Mientras Tatsumaki se alejaba, un pensamiento cruzó su mente, una punzada de alivio en medio de la creciente crisis. Su hermana, Fubuki, estaba a salvo en otra ciudad. Y la conexión psíquica entre ellas, lejos de debilitarse por la distancia, parecía haberse fortalecido con la urgencia del momento, una extraña unión en tiempos de desesperación. Van y Genos se miraron, ambos con una leve sonrisa ante la impetuosidad de Tatsumaki. Parece que no tenemos opción más que seguir su ritmo, Van, comentó Genos, ajustando sus propulsores. Supongo que no, respondió Van, con una sonrisa cansada pero determinada. Y con eso, aceleraron el paso, dirigiéndose hacia el corazón de la tormenta gamma, donde el destino de la humanidad estaba a punto de decidirse. La asociación de monstruos, en su ciego optimismo, se lanzaba de cabeza a una trampa mucho más grande de lo que podían comprender. Mientras tanto, la ola de destrucción gamma no se detenía. La cúpula esmeralda, que ya había devorado Ciudad A y B, avanzaba ahora implacablemente sobre Ciudad C. El aire se espesaba con una bruma verdosa y un zumbido ominoso, la señal de la perfección gamma envolviendo la metrópolis. En las calles de Ciudad C, el pánico era una marea desenfrenada. Miles de civiles corrían, sus rostros desfigurados por el terror, intentando desesperadamente escapar del inexorable avance del domo. Coches abandonados, edificios desmoronándose y el eco de gritos lejanos pintaban un cuadro apocalíptico. Familias enteras se dispersaban, los lazos de la sangre rotos por el instinto de supervivencia. Aquellos que no lograban escapar a tiempo tropezaban, sus cuerpos convulsionándose mientras la piel se les tornaba verde y sus ojos perdían toda humanidad. Uniéndose a la legión de mutados que ya empezaban a emerger de las sombras, arrastrándose desde las zonas más afectadas. Pero no eran solo los humanos quienes huían. Para sorpresa de cualquiera que los viera, figuras grotescas y variopintas, que a menudo habían sido la fuente de terror en otras circunstancias, también corrían despavoridas. Eran monstruos menores, que no formaban parte de la asociación de monstruos, o que habían sido expulsados. Con sus instintos primarios a flor de piel, percibían la energía gamma como una amenaza existencial. No comprendían su naturaleza, solo que convertía, alteraba, y a menudo, mataba. Huían para evitar ser transformados, para evitar el destino incierto que les esperaba si eran envueltos por la niebla verde, ignorantes de la verdad, eran inmunes a la radiación ambiental.
En medio de la estampida caótica, un monstruo de tamaño mediano, con piel escamosa y garras afiladas, tropezó con unos escombros, maldiciendo su propia torpeza. Detrás de él, con una velocidad inquietante, una figura se abalanzó. No era un mutado gamma cualquiera, sino el antaño orgulloso héroe clase A, Snake, Ignition Snake. Su cuerpo ahora era una caricatura distorsionada de sí mismo, su piel de un verde enfermizo y sus ojos brillantes con una luz vacía, reflejando la voluntad del líder. Había sido uno de los primeros en caer en Ciudad A, atrapado en el asalto inicial a la Asociación de Héroes, y ahora era un esbirro sin conciencia propia. Snake, con sus movimientos serpentinos amplificados y su mandíbula distendida de forma antinatural, se abalanzó sobre el monstruo caído. Antes de que el monstruo pudiera reaccionar, el héroe mutado le clavó sus dientes afilados y verdosos en el hombro, arrancando un trozo de carne escamosa. La mordida no fue dolorosa solo por la fuerza, sino por la extraña energía que infundió en la herida. El monstruo rugió de dolor y furia, empujando a Snake lejos y preparándose para contraatacar, pensando que era un simple ataque de un mutado. Pero entonces, la expresión de su rostro se torció en una mezcla de horror y confusión. La zona alrededor de la mordida de Snake comenzó a brillar con un resplandor verdoso. La piel se le erizó, las escamas se volvieron opacas y la carne debajo de ellas empezó a hincharse y a cambiar de color rápidamente, adoptando el mismo tono malsano que los seres gamma. Sus ojos, antes llenos de pánico y furia, comenzaron a desdibujarse, perdiendo su brillo y adquiriendo un tinte verdoso, mientras una voluntad ajena comenzaba a manifestarse en su mirada. El monstruo dio un grito ahogado que rápidamente se transformó en un gruñido gutural. La mutación era instantánea y brutal. En cuestión de segundos, su forma original se retorció y se hinchó, convirtiéndose en otra criatura gamma, su mente original completamente borrada, su cuerpo ahora un títere más en el ejército del líder. Este espantoso suceso revelaba una verdad crucial: aunque la radiación ambiental del domo gamma no afectaba a los monstruos, las mordidas de los seres gamma infectados sí podían transformar a los monstruos, transmitiendo la perfección de forma directa y virulenta. Es una pena. Una verdadera tragedia para la Asociación de Monstruos. Porque mientras los ejecutivos de Gyoro Gyoro se preparaban para lanzar su invasión a la superficie, seguros de su inmunidad y confiados en su supremacía inherente, desconocían por completo esta fatal debilidad. Creían que las criaturas gamma eran solo un peón que despejaba el camino para ellos, sin saber que estas mismas criaturas podían convertirlos en parte de su propia carne, en soldados sin mente al servicio del líder. Su arrogancia sería, sin saberlo, su perdición. Mientras el domo gamma continuaba su avance imparable en el mundo de One Punch Man, sumiendo ciudades enteras en el caos y transformando a héroes y civiles por igual en el universo de My Hero Academia. La batalla contra la perfección gamma había dejado sus propias cicatrices y revelaciones. En la cima de un edificio ruinoso y abandonado, con vistas a un paisaje urbano devastado que todavía olía a ceniza y radiación, se encontraban dos figuras. El aire era pesado, cargado con la tensión de una guerra que apenas comenzaba. Uno era Ojo de Halcón, Clint Barton, su rostro marcado por la fatiga y la determinación, y un brillo enfermizo de color verde en su ojo izquierdo, un residuo constante de su propia exposición a la energía gamma. Junto a él, de pie, erguido pero con una quietud perturbadora, estaba Isaba Gamma. La piel del héroe profesional, Eraseread, había adquirido ahora el tono verdoso y la textura musculosa de un mutado gamma, y sus ojos, aunque todavía con la apariencia de la fatiga crónica, brillaban con la misma luz vacía y alienígena de los demás seres gamma. Sin embargo, conservaba la bufanda de captura y, lo más alarmante, sus ojos seguían poseyendo la capacidad latente de anular quirks. Era una de las creaciones más peligrosas del líder, un ser gamma que mantenía su habilidad innata. Ambos observaban un espectáculo ominoso a la distancia.
El gigantesco portal de energía verde que había vomitado a los invasores Gamma en su mundo, y que seguía siendo la puerta de entrada a otros universos, ahora estaba más reforzado que nunca. Cientos de mutados Gamma con quirks, formas retorcidas y violentas de lo que antes fueron héroes y villanos del universo de My Hero Academia, patrullaban su perímetro. Sus habilidades originales ahora magnificadas y corrompidas por la energía Gamma. Un muro viviente de poder impredecible. Ojo de Halcón exhaló lentamente, el aire rasposo en sus pulmones. Su mirada se endureció al ver el portal, una barrera infranqueable. Ese portal está más denso que nunca. Reforzado por esa perfección de quirks. Su voz era áspera, teñida de una resignación amarga. Va a ser prácticamente imposible intentar cruzarlo para ayudar a ese nuevo mundo del que el líder tanto habla. Las lecturas de energía que emanan de él son demasiado volátiles. A su lado, Aisaba Gamma inclinó levemente la cabeza, un gesto que, viniendo de un mutado sin voluntad, era escalofriante. El brillo verde en sus ojos se intensificó por un instante, un asentimiento mudo. Su misma existencia era una confirmación de la pesadilla que Ojo de Halcón describía. Sí, continuó Clint, su voz apenas un susurro, pero cargada de impotencia. Cuando cada uno de esos mutados conserva y amplifica sus quirks, la variabilidad se vuelve inmanejable. La previsión se vuelve una broma cruel. Nunca sabemos qué tipo de poder pueden desatar, qué combinación de su quirk original y la furia Gamma los impulsa. Es una amenaza casi impredecible, y no podemos arriesgarnos a un asalto frontal. Se lamentó, con un nudo en el estómago. La idea de otros mundos cayendo, de otros héroes siendo superados, era una carga pesada. Los había visto en las proyecciones del líder. Había visto la imagen de ese Saitama que parecía diferente. No se sabía si ese Saitama era una amenaza o una esperanza, pero para el universo de My Hero Academia, la ayuda externa era, por ahora, una imposibilidad. No podemos ayudar a ese universo, a ese mundo que ahora enfrenta la misma condena. Ojo de Halcón cerró su puño, sintiendo la impotencia. Solo podemos esperar que ellos mismos puedan salvarse. Que sus propios héroes sean lo suficientemente fuertes para repeler la perfección Gamma. De lo contrario, solo quedará una mancha más en el vasto lienzo de la locura del líder. La brisa fría de la ciudad desolada pasó silbando entre los edificios. Aisaba Gamma permaneció inmóvil, sus ojos verdes fijos en el horizonte, en el portal pulsante que era la cicatriz de una guerra multiversal. El silencio se cernió entre ellos, un pesado manto de desesperanza, mientras el capítulo 8 llegaba a su fin. Escena post-créditos. El aire se espesaba con una bruma verdosa y un zumbido ominoso, la señal de la perfección Gamma envolviendo la metrópolis. Un narrador sin rostro, una voz fría y omnisciente, describía la inminente perdición. Poco a poco, con una lentitud inexorable, pero con una certeza absoluta, cada calle, cada edificio, cada rincón de ciudad se tiñó de un verde malsano. La energía Gamma se filtraba por las rendijas, penetraba los muros, corrompía la atmósfera. No era una explosión violenta, sino una asfixia silenciosa, una transformación metódica que devoraba la esencia misma de la vida. En las calles, el pánico era una marea desenfrenada. Miles de civiles corrían, sus rostros desfigurados por el terror, intentando desesperadamente escapar del inexorable avance del domo. Coches abandonados, edificios desmoronándose y el eco de gritos lejanos pintaban un cuadro apocalíptico. Familias enteras se dispersaban, los lazos de la sangre rotos por el instinto de supervivencia. Aquellos que no lograban escapar a tiempo tropezaban, sus cuerpos convulsionándose mientras la piel se les tornaba verde y sus ojos perdían toda humanidad. Uniéndose a la legión de mutados que ya empezaban a emerger de las sombras, arrastrándose desde las zonas más afectadas.
Entre la confusión de la huida, una figura conocida se destacaba: el ciclista sin licencia. No era un héroe de clase S, ni siquiera de clase A, pero su espíritu indomable y su bicicleta de confianza eran un faro de esperanza. Con su casco abollado y su traje de ciclista raído, pedaleaba furiosamente entre la multitud, guiando a la gente hacia las rutas de evacuación designadas, gritando ánimos y advirtiendo sobre los peligros. Por aquí. Corran. No se detengan. Manténganse alejados de la niebla verde. Su voz, aunque cansada, era una constante. Pero no eran solo los humanos quienes huían. Para sorpresa de cualquiera que los viera, figuras grotescas y variopintas, que a menudo habían sido la fuente de terror en otras circunstancias, también corrían despavoridas. Eran monstruos menores, que no formaban parte de la asociación de monstruos, o que habían sido expulsados. Con sus instintos primarios a flor de piel, percibían la energía gamma como una amenaza existencial. No comprendían su naturaleza, solo que convertía, alteraba, y a menudo, mataba. Huían para evitar ser transformados, para evitar el destino incierto que les esperaba si eran envueltos por la niebla verde, ignorantes de la verdad, eran inmunes a la radiación ambiental. En medio de la estampida caótica, el ciclista sin licencia pedaleaba a toda velocidad, intentando sacar a una anciana que había caído. Justo cuando la ayudaba a levantarse, una sombra colosal cayó sobre ellos. Un monstruo gamma con un quirk amplificado, antes un villano de MHA, que ahora era una criatura musculosa de piel verdosa con un traje rojo y amarillo hecho jirones. Blandía un martillo gigante hecho de hueso y metal mutado. Con un rugido gutural, el ser gamma bajó su martillo con la intención de aplastar a la anciana. «Cuidado», gritó el ciclista sin licencia, empujando a la anciana fuera del camino con una fuerza inesperada. El martillo impactó en el suelo, pulverizando el hormigón, pero no sin antes golpear el brazo del ciclista. Un crujido desgarrador resonó, y el ciclista sin licencia cayó de rodillas, su brazo izquierdo colgando en un ángulo antinatural, el hueso roto asomando bajo la piel. El dolor fue agudo, cegador, pero no lo detuvo. Levantó la vista hacia el monstruo gamma, sus ojos ardiendo con una determinación que desafiaba su propia fragilidad. «Corran. Huyan. Los alcanzaré», gritó a la gente que, milagrosamente, había ganado unos segundos preciosos gracias a su sacrificio. El monstruo gamma, indiferente a sus palabras, levantó su martillo de nuevo, preparado para el golpe final. El ciclista sin licencia se puso de pie con dificultad, su brazo inútil, su cuerpo magullado. Sabía que no tenía ninguna posibilidad. Su bicicleta, su única arma, estaba destrozada bajo los escombros. Pero no se rendiría. Nunca lo hacía. No. No importa. No me rendiré. Mientras quede una sola persona que pueda salvar, mientras pueda proteger a alguien más, no caeré. Aunque este sea mi fin, lo aceptaré con la frente en alto si eso significa que ustedes vivirán. La voz del ciclista sin licencia era un lamento que se elevaba por encima del caos, un grito de desafío contra la aniquilación. Justo cuando el martillo del monstruo gamma comenzaba su descenso final, algo inusual sucedió. Un calor intenso, una energía que nunca antes había sentido, brotó del brazo herido del ciclista sin licencia y se extendió por todo su cuerpo. Su piel comenzó a brillar con una luz verdosa y a tensarse. Los músculos se hincharon, su cuerpo se estiró, el dolor de la fractura fue reemplazado por una sensación extraña de poder puro. Su ropa se desgarró, revelando una nueva forma. No era una transformación grotesca como la de otros mutados. Era diferente. Su cuerpo se volvió más alto, atlético, musculoso, pero sin la desproporción bruta de un Hulk tradicional. Tenía la estética de una figura poderosa pero definida, similar a la de She-Hulk, pero en una forma masculina.
Su piel se tornó de un verde vibrante, sus ojos brillaron con una luz esmeralda, y su cabello se encrespó con una energía salvaje. Pero lo más sorprendente de todo, su voluntad era inquebrantable. El ciclista sin licencia no había sucumbido. Había evolucionado. El martillo del monstruo Gamma se estrelló contra su recién transformado cuerpo. Pero esta vez, el impacto fue como golpear una montaña. El ciclista sin licencia, ahora una imponente figura Gamma, detuvo el golpe con un solo brazo, su nueva fuerza era abrumadora. Sus nuevos ojos esmeralda se fijaron en su atacante, y una sonrisa salvaje, pero no malvada, se extendió por su rostro. No me rendiré. Repitió, su voz ahora profunda y resonante, cargada de un poder que hizo temblar el suelo. Con un rugido que no era de furia ciega, sino de una nueva resolución, el ciclista sin licencia levantó su puño y lo lanzó. El golpe impactó en el torso del monstruo Gamma con una fuerza titánica. El ser mutado, que antes era una amenaza imparable, salió volando por los aires, impactando contra un edificio cercano con la fuerza de un proyectil y pulverizándolo. El ciclista sin licencia se quedó inmóvil, mirando su nueva forma, sus manos, sus músculos tensos. La energía Gamma corría por sus venas, pero su mente estaba clara. La voluntad de proteger a los demás, la razón por la que siempre había luchado, no había desaparecido. Se había amplificado. Una nueva esperanza, una nueva variante de héroe, había nacido en el corazón de la perfección Gamma. Un nuevo héroe Gamma, libre de la voluntad del líder, había llegado. Continuará.